A las 3:12 de la madrugada, en solo 37 minutos, una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo fue parcialmente neutralizada, sin previo aviso, sin margen de reacción, sin segunda oportunidad. No fue un accidente, no fue suerte, fue un mensaje calculado que está cambiando el equilibrio de poder en todo Oriente Medio. Si crees que entiendes lo que pasó, te equivocas. Suscríbete ahora, dale like, comparte este análisis y deja tu opinión en los comentarios, porque lo que viene después puede ser aún más decisivo. A las 3:12 de la madrugada, el cielo nocturno sobre el centro de Israel se volvió blanco, no naranja, no rojo, blanco, un blanco cegador e instantáneo, característico de un impacto hipersónico a velocidad terminal. Es el tipo de fenómeno en el que la energía cinética se transforma en destrucción con tal rapidez que el ojo humano percibe la luz antes que el sonido. El primer misil impactó la pista principal de la base aérea de Tel Nov antes de que siquiera una alarma completara su primer ciclo. El segundo impacto se produjo apenas 4 segundos después, alcanzando el complejo principal de refugios para aeronaves. Para cuando el comandante de la base logró acceder a su teléfono de emergencia, decenas de aviones de combate israelíes ya estaban envueltos en llamas. Conviene entender que Tel Nov no es una base cualquiera. Es, en términos estratégicos, el núcleo operativo de la Fuerza Aérea Israelí. Desde allí despegan las unidades más avanzadas y se ejecutan las misiones que han definido la doctrina militar del país durante más de 6 décadas. Hablamos de plataformas como los F-15 y F-16 modificados, diseñados para transportar municiones de precisión de largo alcance. Son, esencialmente, los vectores que permiten a Israel proyectar poder más allá de sus fronteras, incluyendo la capacidad de alcanzar objetivos en territorio iraní. Dentro de la doctrina estratégica israelí, estos activos representan la última garantía frente a amenazas existenciales. Sin embargo, en un lapso de apenas 37 minutos, esa garantía sufrió un golpe devastador. Aproximadamente 80 aeronaves fueron destruidas mediante un ataque coordinado de 300 misiles hipersónicos Fatah, lanzados en oleadas desde plataformas móviles distribuidas en territorio iraní, así como en áreas operativas dentro de Irak y Siria. Lo que se ejecutó no fue un ataque convencional, fue, con precisión quirúrgica, una de las operaciones de supresión de bases aéreas más complejas y efectivas en la historia de la guerra moderna. No hubo dispersión, no hubo fallos significativos. Cada impacto respondió a una lógica operativa clara: refugios de aeronaves, depósitos de combustible, almacenamiento de municiones, infraestructura de pistas, sistemas de radar y centros de mando. Fuentes israelíes, visiblemente impactadas, han señalado que la precisión alcanzada se sitúa por debajo de los 8 metros de margen de error. 8 metros, en condiciones de vuelo hipersónico, a velocidades cercanas a Mach 8 contra uno de los espacios aéreos más protegidos del mundo. Este dato, por sí solo, redefine el debate sobre la eficacia de los sistemas de defensa aérea contemporáneos. La Fuerza Aérea Israelí, que durante décadas ha sido el instrumento clave para proyectar poder en la región, se encuentra ahora en una posición inédita. Hablamos de la misma fuerza que neutralizó a sus adversarios en tierra durante la guerra de 1967, que destruyó el reactor nuclear iraquí en 1981 y el sirio en 2007, y que ha ejecutado miles de operaciones en Gaza, Líbano y Siria. Hoy, esa misma estructura ha perdido la superioridad aérea sobre su propio territorio, y lo más relevante, esto ocurre antes de que el conflicto haya alcanzado siquiera su segundo día. Para quienes observan este análisis por primera vez, es importante establecer una diferencia fundamental.
Aquí no se repiten titulares ni se reciclan narrativas convencionales. El objetivo es examinar los sistemas, la doctrina, la lógica estratégica y la arquitectura geopolítica que subyacen a los acontecimientos. Lo ocurrido en Tel Nof no es simplemente un episodio militar. Es, en esencia, el colapso de una serie de supuestos que han sostenido el equilibrio de seguridad en Oriente Medio durante más de medio siglo. Y para comprender por qué esos supuestos han fallado, y más importante aún, por qué eran más frágiles de lo que se asumía, es necesario analizar en profundidad los elementos que han convergido en este punto. Antes de avanzar, conviene plantear 4 preguntas clave que definen el alcance real de lo ocurrido. Primero, Tel Nof es una de las instalaciones más defendidas del planeta. Su espacio aéreo está cubierto por múltiples capas de defensa, incluyendo sistemas como Iron Dome, Arrow 2, Arrow 3 y David's Sling. A esto se suman baterías Patriot de origen estadounidense y capacidades de guerra electrónica diseñadas para interferir los sistemas de guiado enemigos. La pregunta es evidente. ¿Cómo es posible que 300 misiles hipersónicos hayan penetrado todas esas capas de defensa y además hayan alcanzado sus objetivos con una precisión de 8 metros? Estamos ante un fallo tecnológico, un error doctrinal o una capacidad ofensiva que simplemente no fue anticipada por los servicios de inteligencia. Segundo, la destrucción de 80 aeronaves de combate representa aproximadamente entre el 30% y el 35% del inventario operativo de aviación táctica israelí. Las unidades que han sobrevivido se encuentran dispersas, algunas dañadas, todas operando bajo condiciones de interrupción en la cadena de mando y presión logística extrema. ¿Puede Israel reconstruir una capacidad aérea significativa en un plazo lo suficientemente corto como para evitar un segundo golpe? Y si no puede hacerlo, si esa ventana de vulnerabilidad se extiende más allá de 48 horas, ¿cómo podría aprovecharla su adversario? Tercero, el misil hipersónico Fatah había sido evaluado por servicios de inteligencia occidentales como un sistema prometedor, pero aún en desarrollo. Sin embargo, la precisión demostrada en este ataque supera ampliamente esas estimaciones. Esto plantea una disyuntiva clara. O bien las evaluaciones eran incorrectas, o bien ha existido algún tipo de asistencia técnica externa que ha acelerado su desarrollo. En ese caso, la pregunta es inevitable. ¿Quién ha proporcionado ese apoyo? Y cuarto, la doctrina estratégica israelí ha descansado históricamente en la premisa de que su fuerza aérea puede alcanzar cualquier objetivo en la región, incluyendo instalaciones nucleares iraníes, si se toma la decisión política correspondiente. Pero esa doctrina depende de un elemento fundamental, la existencia de una fuerza aérea funcional. Con Tel Nof gravemente dañada y decenas de aeronaves destruidas, esa capacidad ha quedado comprometida. La cuestión, por tanto, es directa. ¿Ha eliminado este ataque de facto la opción de un ataque aéreo israelí contra instalaciones nucleares iraníes? Y si es así, ¿qué implicaciones tiene esto para la dimensión nuclear del conflicto? Estas no son preguntas retóricas, son el punto de partida para entender lo que está en juego, y a partir de aquí, el análisis entra en una fase aún más crítica, 8 metros de margen de error. Conviene insistir en esa cifra porque define con precisión casi quirúrgica la magnitud de lo ocurrido. Un impacto con esa exactitud a velocidad hipersónica sobre uno de los entornos más protegidos del planeta no es simplemente un logro técnico, es una declaración estratégica. La Fuerza Aérea Israelí ha sido, durante generaciones, el principal instrumento de proyección de poder del país. No se trata solo de capacidad militar, sino de una herramienta que ha configurado el equilibrio regional. Es la misma fuerza que, en 1967,
neutralizó a las aviaciones árabes en tierra en cuestión de horas, la misma que ejecutó ataques preventivos contra infraestructuras nucleares en Irak en 1981 y en Siria en 2007. La misma que ha sostenido una campaña constante de operaciones en Gaza, Líbano y Siria durante décadas. Hoy, esa fuerza enfrenta una realidad completamente distinta. Ha perdido, al menos temporalmente, la superioridad aérea sobre su propio territorio. Y lo más significativo es que esta pérdida no es el resultado de una campaña prolongada, sino de un solo ataque coordinado ejecutado en menos de una hora. El conflicto, además, ni siquiera ha entrado en su segundo día. Es en este punto donde resulta necesario establecer con claridad el enfoque del análisis. No se trata de repetir narrativas mediáticas ni de amplificar titulares. El objetivo es desentrañar la lógica operativa detrás de los hechos, comprender los sistemas utilizados, la doctrina aplicada y la arquitectura estratégica que ha permitido que este escenario se materialice. Lo ocurrido en Tel Nov no es un episodio aislado, es la ruptura de un conjunto de supuestos que han sostenido la seguridad regional durante décadas, supuestos que, en retrospectiva, eran más frágiles de lo que se admitía públicamente. Para avanzar en este análisis, es necesario formular preguntas concretas, incómodas, pero imprescindibles. La primera ya ha sido planteada. ¿Cómo un sistema de defensa multicapa, considerado entre los más sofisticados del mundo, ha sido superado de forma tan contundente? Tel Nov no es una instalación vulnerable. Su defensa se basa en múltiples niveles: Iron Dome para amenazas de corto alcance, David's Sling para misiles de medio alcance, Arrow 2 y Arrow 3 diseñados específicamente para interceptar amenazas balísticas de mayor altitud y alcance. A esto se suman sistemas Patriot de origen estadounidense, así como capacidades avanzadas de guerra electrónica destinadas a interferir y desorientar sistemas de guiado enemigos. En teoría, esta arquitectura debería proporcionar una cobertura casi impenetrable. En la práctica, ha sido atravesada de manera sistemática. Esto obliga a considerar tres posibles explicaciones. La primera, un fallo tecnológico. La segunda, un error doctrinal en la forma en que se integran y operan estos sistemas. La tercera, y quizás la más inquietante, la existencia de capacidades ofensivas que no fueron correctamente evaluadas o anticipadas por los servicios de inteligencia. La segunda cuestión es igualmente crítica. La destrucción de aproximadamente 80 aeronaves no es solo una pérdida material, representa entre un 30% y un 35% de la capacidad operativa de aviación de combate israelí. Esto tiene implicaciones inmediatas en términos de capacidad de respuesta. Los aviones que han sobrevivido no operan en condiciones normales, están dispersos, algunos con daños parciales, todos bajo presión logística y con interrupciones en la cadena de mando. La infraestructura que permite su mantenimiento, reabastecimiento y coordinación ha sido en gran medida degradada. La pregunta, por tanto, es operativa. ¿Puede Israel restaurar una capacidad aérea funcional en un plazo lo suficientemente corto como para evitar una segunda fase del ataque? Y más aún, si no puede hacerlo, si esa ventana de vulnerabilidad se extiende, ¿qué margen de maniobra adquiere su adversario? La tercera cuestión introduce un elemento de inteligencia estratégica. El misil hipersónico Fatah había sido catalogado por analistas occidentales como un sistema en desarrollo. Capaz, sí, pero aún no plenamente operativo ni refinado en términos de precisión. Sin embargo, los resultados observados contradicen esa evaluación. Una precisión de 8 metros contra objetivos endurecidos sugiere un nivel de madurez tecnológica significativamente superior al estimado. Esto abre dos posibilidades. La primera, que las evaluaciones de inteligencia hayan sido erróneas, subestimando la velocidad de desarrollo del programa. La segunda,
que exista un componente de asistencia externa que haya acelerado ese proceso. En ese caso, la cuestión ya no es únicamente técnica, sino geopolítica. ¿Qué actores podrían haber contribuido a cerrar esa brecha tecnológica? ¿Y con qué implicaciones para el equilibrio global? La cuarta cuestión afecta directamente al núcleo de la doctrina estratégica israelí. Durante décadas, la capacidad de proyectar poder aéreo a larga distancia ha sido el pilar central de su estrategia de disuasión. La premisa es clara: la posibilidad creíble de atacar objetivos críticos en territorio adversario, incluyendo instalaciones nucleares, actúa como elemento disuasorio. Pero esa premisa depende de una condición básica: la existencia de una fuerza aérea operativa con infraestructura funcional y capacidad de despliegue. Con Tel Nof gravemente dañada y una parte significativa de su flota destruida o inoperativa, esa condición se ve comprometida. Esto lleva a una pregunta directa: ¿ha sido eliminada en la práctica la opción de un ataque aéreo israelí contra instalaciones nucleares iraníes? Si la respuesta es afirmativa, las implicaciones son profundas, no solo en términos militares, sino en el equilibrio estratégico de la región y en la dinámica de disuasión que ha prevalecido durante años. A partir de este punto, el análisis deja de ser puramente táctico y se adentra en el terreno de la arquitectura militar y simbólica. Para comprender plenamente el impacto de lo ocurrido, es necesario entender qué representa Tel Nof dentro del sistema de defensa israelí, no solo como base operativa, sino como símbolo y como elemento doctrinal. Tel Nof se encuentra aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Tel Aviv, cerca de la ciudad de Rehovot. Es una instalación activa desde la fundación del Estado de Israel y alberga algunas de las unidades más avanzadas de la Fuerza Aérea Israelí, entre ellas el Escuadrón 109, conocido como Knights of the Twin Tail, que opera variantes avanzadas del F-15 adaptadas para misiones de largo alcance. También el Escuadrón 110, equipado con F-16 multifunción altamente modernizados. Además, la base alberga plataformas de guerra electrónica, aviones cisterna para reabastecimiento en vuelo, clave para operaciones de largo alcance, y una parte significativa del arsenal de municiones guiadas de precisión que otorgan a Israel su ventaja cualitativa. En términos estratégicos, Tel Nof no es simplemente una base aérea. Es el eje desde el cual se proyecta la capacidad ofensiva de Israel en toda la región. Es, en esencia, el instrumento que materializa su doctrina de disuasión. Destruir Tel Nof no equivale a neutralizar una instalación militar más, equivale a incapacitar el brazo que sostiene esa capacidad ofensiva, y eso es precisamente lo que ha ocurrido. A partir de aquí, el análisis entra en una dimensión aún más técnica: la forma en que se diseñó y ejecutó el ataque, porque lo sucedido no fue producto del azar, sino de una planificación meticulosa, estructurada en fases claramente definidas. Y es en ese diseño donde se encuentra la clave de su eficacia. A partir de este punto, el análisis exige un cambio de enfoque. Ya no se trata únicamente de evaluar el impacto, sino de entender el diseño, porque lo ocurrido no fue un ataque masivo sin control, sino una operación estructurada, con una lógica interna rigurosa. La arquitectura operativa del ataque fue, en términos técnicos, un ejercicio de coordinación de alta complejidad. Irán no lanzó 300 misiles hipersónicos contra Tel Nof esperando saturar las defensas por volumen. Diseñó una secuencia de 7 fases, cada una orientada a resolver un problema específico del sistema defensivo israelí, preparando el terreno para la siguiente. La primera fase comenzó antes de que se lanzara un solo misil. Se trató de una operación de supresión electrónica. Aproximadamente 45 minutos antes del primer impacto, activos de guerra electrónica iraníes, operando desde posiciones en Irak,
y desde plataformas navales en el Golfo Pérsico, comenzaron a emitir señales en las frecuencias utilizadas por los radares de sistemas como Arrow 3 y David's Sling. No se trataba de interferencia convencional, no era un simple intento de bloquear señales, era más bien una operación de engaño electrónico. Se generaron retornos falsos de radar que imitaban la firma de misiles balísticos entrantes, pero en trayectorias y altitudes inconsistentes con un ataque real contra Tel Nof. El resultado fue predecible desde el punto de vista operativo. Los operadores israelíes se vieron obligados a rastrear y clasificar múltiples objetivos fantasma. Durante aproximadamente 30 minutos, recursos computacionales y atención humana fueron consumidos en la gestión de amenazas inexistentes. Para cuando apareció el primer misil real, el sistema ya estaba parcialmente saturado. La segunda fase introdujo un elemento distinto, la distracción cinética. Un total de 120 municiones merodeadoras, drones de ataque, fueron lanzadas desde el sur de Siria y el oeste de Irak, penetrando el espacio aéreo israelí de forma simultánea en un frente amplio que se extendía desde los altos del Golán hasta el Negev. Estos drones no constituían el ataque principal. Su función era otra, forzar la activación de los sistemas de defensa. Llegados a este punto, es imprescindible introducir una aclaración técnica que suele perderse en el debate público. El término hipersónico se utiliza con frecuencia, pero rara vez se explica con precisión, y esa falta de precisión conduce a interpretaciones erróneas sobre lo que realmente ocurrió. Hipersónico no significa simplemente muy rápido. Los misiles balísticos han alcanzado velocidades hipersónicas en su fase terminal durante décadas. Un vehículo de reentrada de un misil intercontinental puede superar Mach 20 antes del impacto. Sin embargo, eso no los convierte en equivalentes a los sistemas utilizados en este ataque. La diferencia clave no es la velocidad en sí, sino la combinación de velocidad con maniobrabilidad sostenida dentro de la atmósfera. Los misiles balísticos tradicionales siguen una trayectoria predecible. Ascienden, alcanzan su apogeo y descienden siguiendo una curva que puede ser calculada con relativa precisión desde las primeras fases de detección. Esa previsibilidad es lo que permite a sistemas como Arrow 3 o TAD calcular puntos de intercepción y lanzar interceptores con soluciones relativamente fiables. La física de la trayectoria balística en esencia es determinista. Los vehículos hipersónicos de planeo. Esta tasa de éxito tiene implicaciones que van más allá del caso concreto. Los refugios endurecidos son un estándar global en la protección de activos aéreos. Si pueden ser neutralizados con este nivel de fiabilidad, el concepto mismo de dispersión y protección pasiva necesita ser reevaluado. Finalmente, hay un elemento que no puede ignorarse, el contexto internacional y en particular la reacción o ausencia de reacción de Estados Unidos. Los sistemas de alerta temprana estadounidenses detectaron los lanzamientos en cuestión de segundos. El Comando Central disponía de datos completos de trayectoria en menos de 2 minutos. Plataformas navales en la región tenían capacidad de intervención. Sin embargo, esa intervención no se produjo y ese hecho, por sí solo, abre una nueva dimensión del análisis, porque lo ocurrido no es solo una cuestión de tecnología o táctica, es, en última instancia, una cuestión de decisión estratégica, y es ahí donde se sitúa el siguiente nivel de este análisis.